Hola, soy Alexandra Gutiérrez Corrales y el tema a tratar será Presidente y Secretarios de Estado del Big Stick. Theodore Roosevelt, Presidente de Estados Unidos de 1901 a 1909. ¿Cómo llegó al poder? Primero, fue republicano de la Asamblea Estatal de Nueva York en 1881. En 1898, tras la declaración de guerra con España, Guerra Hispanoamericana, organizó la primera caballería voluntaria, los Rough Riders, que fueron enviados para combatir en Cuba. Para 1899 se postula como gobernador de Nueva York. Fue nominado para la vicepresidencia republicana en marzo de 1901. Tras el asesinato de William McKinley en septiembre de 1901, fue nombrado presidente de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Aline y les hablaré sobre cómo se desarrolló la política del Big Stick, más que nada su contexto. Esta también es conocida como el Gran Garrote. La política del Big Stick fue una de las 4 políticas principales que definieron las relaciones exteriores que Estados Unidos llevó inicio el siglo XX, popularizada nuevamente con Theodore Roosevelt, debido al agregado del corolario de Roosevelt como respuesta al bloqueo naval de las costas venezolanas, sobre la cual se justificaba el derecho de que Estados Unidos tenía que intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses ciudadanos. Esta política a su vez dejó en claro los intereses de Estados Unidos por expandirse al Caribe y sus motivaciones de desplazar a las potencias extranjeras, principalmente las europeas. En cuanto a España, si bien Estados Unidos no logró anexionar Cuba, sí propició a que España no tuviera intereses dentro del continente. Y en cuanto a Inglaterra, firmó el Tratado de Hay-Pauncefote, sobre el cual se establecía una futura construcción de un canal sobre el Istmo, velando por el interés de Estados Unidos de controlar el comercio marítimo a través de una ruta de fácil acceso que conectara el Atlántico con el Pacífico. Además, su política exterior marcó primeramente el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. Como lo dice el lema, habla suavemente y lleva un gran garrote. Así llegarás lejos. Su aplicación constó de un dominio político y económico, el cual utilizó la fuerza como un mecanismo de dominación. Algunos ejemplos fueron el apoyo a la separación de Panamá de Colombia en 1903, cuando el mismo gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt de construir el Canal de Panamá. La política del Gran Garrote se sustentó en una reinterpretación de la doctrina Monroe, teniendo como objetivo restablecer el orden en América y consolidar la hegemonía estadounidense sobre este. A lo largo de la justificación fue, y por ende la reinterpretación, de que los países de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe tenían una incapacidad por gobernarse a sí mismos, teniendo como consecuencia una falta de responsabilidad ante compromisos internacionales. A lo largo del video observaremos cuáles fueron las características principales de la doctrina, sus diversos autores, sus objetivos, los presidentes y secretarios que la popularizaron, un estudio de caso y, finalmente, las conclusiones que se llegaron como equipo con respecto a lo investigado. John Hay fue secretario de Estado del 14 de septiembre de 1901 al 1 de julio de 1905, hasta que falleció. Francis B. Loomis fue del 1 de julio al 18 del mismo mes de 1905. Su corta duración se debe a que solo fue secretario interino tras la muerte de Hay.
Elihu Root. Fue del 19 de julio de 1905 al 27 de enero de 1909. Fue secretario de guerra hasta que Roosevelt le pidió que tomara el cargo. Renunció y no hay pruebas contundentes de ello. Robert Bacon, del 27 de enero al 5 de marzo de 1909. Fue secretario auxiliar cuando estaba Root y ocupó su lugar cuando éste renunció. Hola, mi nombre es Aline y les hablaré sobre cómo se desarrolló la política del Big Stick, más que nada su contexto. Esta también es conocida como el Gran Garrote. La política del Big Stick fue una de las 4 políticas principales que definieron las relaciones exteriores que Estados Unidos llevó inicio el siglo XX, popularizada nuevamente con Theodore Roosevelt, debido al agregado del corolario de Roosevelt como respuesta al bloqueo naval de las costas venezolanas, sobre la cual se justificaba el derecho de que Estados Unidos tenía que intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses ciudadanos. Esta política a su vez dejó en claro los intereses de Estados Unidos por expandirse al Caribe y sus motivaciones de desplazar a las potencias extranjeras, principalmente las europeas. En cuanto a España, si bien Estados Unidos no logró anexionar Cuba, sí propició a que España no tuviera intereses dentro del continente. Y en cuanto a Inglaterra, firmó el Tratado de Hay-Pauncefote, sobre el cual se establecía una futura construcción de un canal sobre el Istmo, velando por el interés de Estados Unidos de controlar el comercio marítimo a través de una ruta de fácil acceso que conectara el Atlántico con el Pacífico. Además, su política exterior marcó primeramente el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. Como lo dice el lema, habla suavemente y lleva un gran garrote. Así llegarás lejos. Su aplicación constó de un dominio político y económico, el cual utilizó la fuerza como un mecanismo de dominación. Algunos ejemplos fueron el apoyo a la separación de Panamá de Colombia en 1903, cuando el mismo gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt de construir el Canal de Panamá. La política del Gran Garrote se sustentó en una reinterpretación de la doctrina Monroe, teniendo como objetivo restablecer el orden en América y consolidar la hegemonía estadounidense sobre este. A lo largo de la justificación fue, y por ende la reinterpretación, de que los países de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe tenían una incapacidad por gobernarse a sí mismos, teniendo como consecuencia una falta de responsabilidad ante compromisos internacionales. A lo largo del video observaremos cuáles fueron las características principales de la doctrina, sus diversos autores, sus objetivos, los presidentes y secretarios que la popularizaron, un estudio de caso y, finalmente, las conclusiones que se llegaron como equipo con respecto a lo investigado. Hola, mi nombre es Paula Verbonen y lo que yo les voy a explicar es en qué periodos se desarrolló, cuál era su objetivo, ejemplos de aplicación y una conclusión sobre esta política. Empecemos. La política del Big Stick se desarrolló en el periodo en que Theodore Roosevelt se encontraba en la presidencia. Así como en un contexto internacional, los países latinoamericanos se encontraban en una inestabilidad política. Esta inestabilidad política se debía más que nada a que se estaban llevando a cabo movimientos revolucionarios en los países latinoamericanos. El objetivo de esta era más que nada consolidar la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano, ya que ellos decían que si Estados Unidos no lo hacía, alguien más terminaría haciéndolo. Ejemplos de la aplicación de la política del Gran Garrote contra las naciones de América Latina. El primer ejemplo es el apoyo estadounidense a la separación de Panamá de Colombia en 1903,
cuando el gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt para construir el Canal de Panamá. El segundo ejemplo es la ocupación militar de Cuba entre 1906 y 1909. Y por tercer ejemplo tenemos la intervención en Venezuela. Estados Unidos actuó como mediador tras el bloqueo naval realizado por Alemania, Inglaterra e Italia, utilizando así la política para ejercer presión sobre estos tres países y poder llegar a un acuerdo en el bloqueo naval. Hola a todos, mi nombre es Raúl Armando Franco Vieira y ahora procederemos a analizar caricaturas dentro del periodo de 1901 a 1909. Dicho de otra manera, la presidencia de Theodore Roosevelt en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el Big Stick o la política del gran garrote? Si bien esta política nada más fue aplicada en Latinoamérica y el Caribe, observamos que las acciones que Estados Unidos tomó a partir de esta política han de haber tenido un gran impacto dentro del contexto internacional, tan grande que caricaturistas y ensayistas han de realizar productos haciendo alusión a este fenómeno. Preparados, porque ahora analizaremos estas caricaturas. En la primera imagen, está hecha por William Allen Rogers en 1904 para la colección Granger Collection. Podemos observar que en el centro de la imagen se encuentra el presidente Theodore Roosevelt, paseando en lo que es un charco, el cual es una representación del mar caribeño. Y detrás de él, justo en sus pies, se encuentra una flota de navíos, en los cuales tienen escritos distintas estrategias por las cuales Estados Unidos intervendrá en las naciones de Latinoamérica y el Caribe, siendo una de estas la deuda externa, entre otros. Ahora, en las tierras que observamos en la imagen, vemos escritos los nombres Venezuela, Santo Domingo, Cuba y entre otros. Todos estos comparten la característica de ser naciones de gran importancia para Estados Unidos y que buscará intervenir dentro de estas para su propio beneficio. Observamos cómo el presidente lleva consigo en su hombro un gran garrote. Esto para defender sus ideales en estos nuevos territorios. Ahora, pasando a la segunda imagen. Está hecha por Louis Dalrymple en el año 1902 para la revista Puck. Ahora, en este observamos que en el centro de la imagen igual se encuentra el presidente Theodore Roosevelt y en sus pies el territorio de Estados Unidos. Sin embargo, a la izquierda observamos el continente americano y a la derecha el continente europeo. Nótese que en el continente americano se encuentran pequeños personajes haciendo alusión a cada una de las naciones que conforman el pueblo latinoamericano. Y en el lado derecho observamos a Europa, unos personajes mucho mejor vestidos que los del continente americano, y se encuentran estos dos bandos a los pies de Theodore Roosevelt, como si fuera una figura a aspirar. También observamos un gran garrote donde dice The New Diplomacy, la cual es la nueva diplomacia que utilizará Theodore Roosevelt para intervenir en los países de su interés. Ahora, procederemos a analizar un caso específico. Muy buenos días, mi nombre es Karima Rodríguez, mi matrícula 24711. El día de hoy les voy a hablar de la ocupación militar en Cuba en 1906 a 1909 como parte de la política del gran garrote de Theodore Roosevelt. Él es Tomás Estrada Palma, un presidente cubano quien al terminar su mandato en 1906 se aferra a la idea de un segundo término, para lo cual forma el Gabinete de Combate, cuya actuación generó un clima de fraudes, violencias y arbitrariedades. Esto provocando el levantamiento en armas por los liberales, suceso conocido como la Guerrita de Agosto. Tomás Estrada Palma se vio en el disfortunio de solicitar apoyo al gobierno norteamericano con el envío de buques de guerra y de tropas. Taft, el secretario de guerra,
dirige a una carta a Estrada Palma con el ruego de aceptar una mediación, a lo que se negó rotundamente, por lo que los acorazados norteamericanos, los que ven en la pantalla, zarparon el 27 de septiembre hacia Cuba, llevando a bordo un contingente de tropas. El 28, al día siguiente, el presidente, el vicepresidente y el gabinete renunciaron, sin elegir un vacante para la presidencial de Cuba, dejando a Cuba sin gobierno y propiciando la intervención número 2 norteamericana. El 29 de septiembre, Taft decretó la intervención militar y asumió el cargo gobernador provisional de Cuba. En su proclama, el nuevo gobernador militar de la isla afirma que el gobierno provisional se aplicaría hasta que se restableciera el orden, la paz y la confianza pública. Un decreto que se extendió a 3 años. El 13 de octubre le otorga la gobernación al ex administrador del Canal de Panamá, Charles Magoon, el que ven en pantalla. Un gobierno que se caracterizó por el despotismo, la corrupción y la violencia. Los desmanes de las tropas interventoras ocasionaron numerosos incidentes violentos, provocando la repulsa popular y alzamientos armados. El gobernador de Cuba, Charles Magoon, que ven en pantalla, creó el ejército permanente para controlar la situación. Estrada de Palma dejó más de 24 millones de pesos y Magoon redujo esta herencia a 2,8 millones. Magoon sobornó, encarceló arbitrariamente, anuló elecciones, un gobierno y dictadura, lo que generó muchas huelgas, y no fue hasta el 28 de enero de 1909, con la elección del presidente José Miguel Gutiérrez, que la segunda intervención llegó a su fin. Un suceso que dio prueba del poco interés norteamericano hacia las naciones latinoamericanas en sí, sino una preocupación por motivos de conveniencia. La interpretación de Roosevelt ante la doctrina Monroe implicaba el derecho de intervención de la potencia del norte en el desarrollo de las naciones latinoamericanas, con la única justificación de su seguridad nacional. Theodore Roosevelt, como uno de los principales representantes del imperialismo estadounidense, gobernó con la clara convicción de hacer de Estados Unidos la nueva potencia hegemónica global. América Latina y el Caribe figuraron en la zona de influencia inmediata, y al reafirmar su poderío e imponerse en el territorio cubano, se buscaba el predominio. Si bien en este caso Thomas Estrada Palma no pensó en las consecuencias a largo plazo de la ayuda estadounidense y de la formación de su grupo de combate, tenía en mente la resolución de sus problemas inmediata e internos. Un proyecto imperial a base de unos intereses. Hola ahí, me llamo Mildred Galán y en este día los invito a que me acompañen a escuchar del tema de las implicaciones del corolario de Roosevelt para la región. Primeramente, nos explica la autora Jenny Castro que la esencia de la doctrina Monroe quedaba expuesta a la manipulación de aquellos encargados de la toma de decisiones en la política exterior estadounidense. Si realmente analizamos el mensaje de Monroe, nos daremos cuenta que no excluía el uso de la Fuerza Armada para favorecer fines diplomáticos, ni tampoco impedía que Norteamérica pudiese unirse con Gran Bretaña para satisfacer fines comunes. Podía ser utilizado según la conveniencia de los estadounidenses. De tal manera que esta manipulación, en el siglo XX, Theodore Roosevelt fue uno de los primeros en darle un nuevo sentido a la doctrina Monroe, en su famoso y conocido corolario Roosevelt. El corolario fue formulado ante el Congreso en el discurso del Estado de la Unión del 6 de diciembre de 1904. Esta enmienda tenía como propósito justificar la hegemonía norteamericana en América Latina y su intervencionismo
en los asuntos de la República Independiente de la zona. Asimismo, esta fue la oportunidad de demostrar el poder que tenía el presidente en asuntos exteriores y proveer de un antecedente de autoritarismo para la idea que ésta era la voz de la nación. La nueva República Imperial, conducida por Theodore Roosevelt, desplegaría entonces una política exterior que permitiera consolidar la influencia de Estados Unidos a escala global. En el caso de la política exterior hacia América Latina, se dio una reinterpretación de la doctrina Monroe. Así, dio inicio la escalada de intervenciones estadounidenses en el subcontinente. La justificación fue la incapacidad de los países latinoamericanos y caribeños para gobernarse a sí mismos, y la falta de responsabilidad de estos ante sus compromisos internacionales. Si nos preguntamos, ¿cómo reaccionaron otros países a raíz de estos eventos? Comenzamos por Venezuela. La política recibió su primera prueba cuando Venezuela expiró en su obligación financiera con Gran Bretaña y Alemania. Tanto Alemania como Gran Bretaña enviaron buques de guerra para forzar a Venezuela a realizar el pago. Roosevelt estaba dispuesto a ver que Venezuela pagaba sus deudas, pero no podía permitir que una nación estadounidense fuera amenazada. La aplicación del corolario de Roosevelt obligó a los buques de guerra a retirarse y permitió que Roosevelt actuara como arbitrario para la disputa. La participación de Estados Unidos en el conflicto venezolano de 1902 tuvo dos claros objetivos: reafirmar su hegemonía sobre América Latina, particularmente sobre el Caribe, y delimitar la región como su zona de influencia frente a Europa. Ahora yendo con Panamá. Conocemos que el proyecto más famoso de Theodore Roosevelt fue el Canal de Panamá. Es el canal que fue construido a principios de 1900, a través de la franja de tierra que conecta América del Norte y América del Sur. Estados Unidos necesitaba obtener permiso para construir el canal del país de Colombia, porque en esos días Panamá era parte de ese país. Sin embargo, Colombia se negó. Aparentemente esperaba recibir un pago mayor. El presidente Roosevelt envió algunos buques de guerra estadounidenses al área, como una demostración de fuerza. Nunca dispararon, pero al estar allí, los barcos enviaron un mensaje claro a Colombia, para dejar a Panamá solo. En conclusión, en base a las aportaciones de los autores y las inferencias que nosotros pudimos hacer sobre el tema, sobre la política del Big Stick, si bien fue una reinterpretación de la doctrina Monroe, a la que se agrega el intervenir en asuntos de América Latina de manera invasiva. Asimismo, fue la manera en que Estados Unidos se consolidó como potencia imperialista por su constante iniciativa expansionista. A manera de conclusión, podemos decir que Roosevelt fue un fuerte partidario del imperialismo económico. Su idea sobre asuntos exteriores, que todavía se usa hoy, fue hablar suavemente y llevar un gran bastón. Hizo muchos tratados que ayudarían a las empresas estadounidenses en el comercio exterior. Bajo Roosevelt, el ejército se fortaleció significativamente. Ejerció su poderío militar, amenazando con enviar tropas a Venezuela para protegerlo si algún país enviaba fuerzas armadas. Muchos países estuvieron de acuerdo con él y dictaminaron que es impropio usar la fuerza para cobrar deudas. Esto se agregó a la doctrina Monroe como el corolario de Roosevelt. De tal manera que podemos decir que la diplomacia
del gran garrote de Roosevelt fue relativamente exitosa. Incluso todavía existe como la diplomacia de cañoneras hoy en día. Y tiene el mismo principio, que es demostrar el poderío militar de Estados Unidos.